La semana pasada estuvimos en Hechos 8, la historia de Felipe y el eunuco etíope y una obediencia inesperada, llamamos a este pasaje. Y ahora vamos a entrar a la vida de uno de los hombres que transformó la historia del cristianismo, transformó la historia de la humanidad en muchos sentidos, Saulo de Tarso, que la mayoría de nosotros le conocemos como Pablo, el apóstol. Y antes de ser Pablo el apóstol fue Saulo el asesino de creyentes. Entonces vamos a entrar a esta misteriosa historia en la cual podríamos estar, y seguramente próximamente estaremos en una buena temporada contemplando la vida de este extraordinario personaje. Pero por lo pronto vamos a acercarnos a su vida, acercarnos a su encuentro con Cristo, y estoy seguro que el día de hoy Dios quiere hacer algo significativo entre nosotros como familia, como iglesia, como comunidad del Espíritu y de la palabra. ¿Les parece bien? Entonces, ¿por qué no abres tu corazón delante de Dios? Vamos a escuchar su palabra y después vamos a orar para entrar en el texto. Hechos 9, del 1 al 21. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció ahí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor habló en una visión y lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias que tu palabra es luz, tu palabra es vida, tu palabra está llena de esperanza, tu palabra tiene poder para liberar a los cautivos, tu palabra tiene poder para mover nuestros corazones, para convencer nuestros corazones. El día de hoy abrimos nuestro corazón y rogamos que prepares la tierra donde tu palabra va a caer en un depósito que traiga vida, esperanza y eternidad en nuestras vidas. Te damos gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Hoy nos encomendamos a la dirección y a la guía de tu Espíritu Santo, creyendo, Señor, que tú tienes poder para transformar nuestros corazones y para llamar nuestras vidas a salvación. Te amamos y te damos gracias por tu presencia y por tu palabra, y todos decimos amén. Aquí tenemos este momento
histórico en el que Saulo va camino a Damasco. Saulo de Tarso tiene cartas y permiso de los sacerdotes principales para ir, sacar de sus casas, arrastrar encadenados a los creyentes, traerlos a Jerusalén, asesinar a los creyentes. Saulo está, dice la escritura en la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera, dice respirando amenazas de muerte. Es decir, Saulo verdaderamente está en una misión de destruir a la iglesia, de destruir a los creyentes. Está verdaderamente emprendiendo una misión de asesinar a todas estas personas que están trayendo esta separación al predicar a este Jesús, al hablar esta abominación de que hay ya un Salvador, un Mesías judío que murió crucificado. Y quisiera que entendiéramos un poco el contexto de quién es Saulo. ¿Quién es Saulo y por qué reacciona de esa manera? Muchas veces no entendemos lo que está pasando porque no entendemos quién es este hombre y por qué hace lo que está haciendo y cuál es la pasión que lo está moviendo. Este hombre está emprendiendo una misión y déjame decirlo de esta manera: lo que sucede en el camino a Damasco no es una conversión. Saulo era un hombre temeroso de Dios. El problema es que estaba equivocado en la manera en la que seguía a Dios, pero era un hombre temeroso de Dios, un hombre celoso de la ley de Dios, era un hombre intachable a los ojos de la ley. Y Pablo en este caminar tiene un encuentro, no tiene una conversión, sino tiene un encuentro. Y en ese momento Pablo no cambia de religión, es decir, no era un ateo o era un agnóstico, era un hombre simplemente que estaba en búsqueda de un encuentro genuino con Dios, que transformara su vida y cambiara su perspectiva del mundo. Y aquí tenemos de pronto a este fariseo temeroso de Dios. Y muchas veces vemos a los fariseos en la Biblia y sabemos por la manera en la que Jesús se dirigía a ellos y por la manera en la que hemos predicado acerca de los fariseos, les vemos como los malos de la película. Pero tenemos que entender también que estos hombres verdaderamente estaban llamando a Israel y estaban llamando al pueblo de Dios a la santidad. Estaban llamando al pueblo de Dios a temer a Dios. Estaban llamando y jalando el péndulo hacia el temor y la reverencia santa de Dios. Estaban haciéndole al pueblo una invitación y una exhortación de que tenían que regresar a la santidad y a los caminos de Dios, que muchas veces e históricamente a través de los libros del Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Dios desviaba su corazón a adorar a otros dioses, a perderse en medio de ídolos y en medio de abominaciones. Y el movimiento fariseo y estos hombres temerosos de Dios eran hombres que se levantaban y Pablo era uno entre todos ellos, era el fariseo de fariseos. Y en ese temor santo de Dios se levanta con una violencia santa por Dios. Pablo creía que estaba sirviendo a Dios y en medio de todo esto lo que él estaba esperando era ser comisionado por Dios para tocar y para transformar y para detener con esta violencia santa la abominación que estaba sucediendo en su era. Saulo lo que veía era herejía, había distanciamiento de la ley, y Saulo, con ese celo por Dios, va y enfrenta a este grupo de creyentes en Jesús. Y estudiosos hablan de este momento a Damasco y se han preguntado por generaciones qué pensaba Saulo. ¿Qué era lo que movía el pensamiento de Saulo para ir respirando amenazas de muerte en contra de otros creyentes? Y mucho de lo que sucedía es que este hombre conocía la ley y los profetas y había visto cómo Dios comisionaba a hombres y mujeres en el Antiguo Testamento para momentos históricos específicos, y Dios levantaba a alguien para enfrentar las amenazas que otros dioses y el culto y la adoración a los dioses falsos producía en el pueblo de Israel. Y en ese contexto Saulo sabía que Dios había levantado libertadores de su pueblo en otras épocas y en otras generaciones. Había leído acerca del llamamiento de Isaías, había leído acerca del momento de Ezequiel, y creo que precisamente es ese momento de Ezequiel 1 el que Saulo meditaba en su corazón cuando iba camino a Damasco. Estaba esperando ser comisionado, estaba esperando escuchar a Dios decir: te estoy enviando a terminar con este culto. De la misma manera que Elías fue llamado a terminar con 400
450 profetas de Baal, asesinar a este culto para levantar el nombre del Dios verdadero. De la misma manera, Saulo tenía la expectativa de que Dios estaba por hacer y comisionar a un hombre que se levantara a hacer justicia en la nación de Israel y regresar la adoración a Yahweh, el único Dios verdadero, Yahvé. Y en este contexto, Pablo va camino a Damasco y probablemente su mente está fijada en Ezequiel 1. Ezequiel 1 vemos de pronto un trono, el trono carruaje, donde 4 bestias están siendo movidas por las llantas de este sui generis trono movible. Y sobre este trono dice Ezequiel que había uno con apariencia de hombre, pero refulgente, cuyo resplandor era incomparable y cuyo brillo era incomparable. Y en Ezequiel describe que los cielos se abrieron y esta apariencia como de hombre se presenta delante del profeta Ezequiel para comisionarlo a su pueblo y para llamarlo en una misión. Y seguramente Saulo añoraba un encuentro como este. Seguramente Saulo sabía que un momento como este, como la herejía que se estaba levantando entre el pueblo de Israel, necesitaba a un hombre y a un profeta, como había sucedido antes. Y Saulo estaba en su corazón ansiando ese momento de ser comisionado para enfrentar la herejía. Ezequiel 1, precisamente en el verso 45, nos relata lo que está sucediendo con Ezequiel. Y quisiera leerlo brevemente porque es precisamente una ilustración tan similar la que está sucediendo con Saulo. Dice el verso 28, dice que lo rodeó un halo luminoso como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Y de la misma manera que Saulo había visto y escuchado y leído acerca de Ezequiel y acerca de cómo Dios había comisionado a hombres y mujeres para un momento como el que él estaba viviendo, estaba ansioso de escuchar esa voz y de sentir que Dios le estaba llamando y comisionando para terminar con esta secta judía, con este culto a este Mesías falso Jesús. Y en medio del camino, cuando él estaba esperando tener un encuentro con Yahweh, que los cielos se abrieran y él se encontrara con la presencia de este Dios, de pronto se abren los cielos y aquel hombre que está de pie, resplandeciente, cuya belleza era inexplicable y su luz cegó sus ojos, de pronto, para sorpresa de este Pablo, para este Saulo, Saulo se encuentra con Cristo Jesús parado frente a él. Y eso no pudo producir ninguna otra cosa en la vida de Saulo más que caer postrado al suelo y decir: ¿quién eres, Señor? Y en medio de eso, la respuesta de Jesús responde todas las dudas, todos los temores, todas las preguntas que Saulo había tenido como un judío, como un fariseo. Jesús le dice: yo soy Yahweh. Yahweh significa yo soy. Y Jesús le dice: yo soy Jesús, que quiere decir Yahweh salva. Y delante de él, lo que Jesús le estaba diciendo: Saulo, ese Dios que estás buscando, ese Mesías que estás esperando, ese Dios que crees que estás sirviendo, realmente estás oponiéndote a mí, me estás persiguiendo. Porque cuando estamos y cuando la iglesia recibe oposición y cuando los seguidores de Jesús reciben oposición, realmente es a Jesús mismo al que el mundo se le opone. Y aquí está Saulo, de pronto tiene un encuentro, se abren los cielos. Dice que el resplandor de este Jesús que está de pie frente a él produce una reverencia santa en la vida de Saulo y cae postrado delante de Jesucristo. De pronto se ve como Ezequiel mismo postrado delante de la gloria de Dios y está Jesús hablando con él. De pronto Pablo estaba resistiendo a los seguidores del camino, pero Jesús se le presenta en el camino. Y es gloriosa la manera y la tensión en la que esta historia sucede. Saulo está respirando amenazas de muerte contra los seguidores del camino. Me encanta que en el verso 2 y en otros momentos de Hechos, antes de llamarles cristianos, les llamó los seguidores del camino. Es decir, eran personas que estaban en movimiento, eran personas que evidentemente, visiblemente estaban yendo detrás de las pisadas de Jesús. Porque precisamente un seguidor de Jesús es aquel que imita los pasos de Jesús, es aquel que camina y desea que en toda su vida
pueda parecerse a Jesús. Vivía siguiendo los pasos. Era un verdadero creyente. Verdaderos creyentes son imitadores de Jesús, es decir, los seguidores del camino. Qué significativa descripción encontramos en Hechos 2 acerca de esta comunidad de creyentes. Estamos juntos hasta ahorita. Aquí está este fariseo temeroso de Dios, esperando tener un momento, ser comisionado por Yahweh, y de pronto está Yahweh salva, está Jesús de pie delante de Saulo, respondiendo todas sus preguntas. Y 1 de Juan 2:6 dice precisamente esto, que el que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y por eso somos seguidores del camino, por eso somos cristianos, porque somos personas que deseamos en todo lo que somos y todo lo que hacemos parecernos a Jesús, caminar como Jesús, pensar como Jesús, llevar un estilo de vida como Jesús, porque Jesús precisamente es eso, un estilo de vida, no es una religión a la cual me debo de afiliar. Pablo no fue invitado a profesar una nueva religión, no fue invitado a escuchar el nuevo podcast de moda, no fue invitado a la iglesia relevante. Pablo fue invitado y fue encontrado por Jesús, y un encuentro con Jesús es suficiente. Un encuentro con Jesús lo cambia todo, y muchas veces estamos preocupados por dar grandes experiencias y por atraer a las personas, pero realmente lo que va a cambiar al mundo y va a transformar nuestra sociedad y va a transformar las vidas de las personas es tener un encuentro del tipo yo soy Jesús. Lo único que pudo transformar a este asesino de creyentes, lo único que pudo convencer a Saulo de que Jesús era el Mesías verdadero, de que era Yahweh salva, lo único que pudo producir eso es que Saulo vio a Jesús cara a cara. Saulo creía que estaba persiguiendo a Jesús, pero era Jesús quien estaba persiguiendo a Saulo. Camino a Damasco, Jesús lo encuentra cuando iba él a terminar con los seguidores del camino. Y Dios siempre tiene una manera hermosa de redimir nuestra historia. Dios siempre tiene una manera hermosa de redimir nuestra historia. Y de la misma manera de la que Saulo de pronto era la amenaza de la iglesia, se transformó en Pablo la amenaza para el enemigo. Saulo, quien respiraba amenazas de muerte contra Jesús, se convertiría en Pablo, quien daría hasta el último aliento por predicar a Jesús. Dios siempre tiene una hermosa manera de redimir nuestra historia. Solamente un encuentro del tipo yo soy Jesús cambió la vida de Saulo. Saulo cayó al suelo, dice el verso 4, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Es la respuesta de Saulo. Soy Jesús, yo soy Jesús, contestó esa voz. Porque en ese punto de su vida lo que Saulo necesitaba no era más información, no era más teoría de Dios. Lo que necesitaba era una experiencia con Jesús. Lo que necesitaba era un encuentro con Jesús. Y yo me pregunto si hoy en día, como creyentes, como una nueva generación de creyentes, seguimos pensando que un encuentro con Jesús es suficiente. Seguimos pensando que un encuentro con Jesús es lo que verdaderamente va a cambiar la vida de las personas. Un encuentro con Jesús es lo que nuestros matrimonios necesitan, familia. Un encuentro con Jesús es lo que nuestros hijos necesitan que nosotros tengamos. Un encuentro con Jesús es lo que realmente necesitamos para transformar nuestra vida, para cambiar la situación en la que estamos, el problema en el que estamos, el momento difícil, el conflicto familiar, la situación disfuncional de los matrimonios. Todo lo que está el día de hoy roto, lo que necesita es venir a tener un encuentro con Jesús, porque un encuentro con Jesús vale mucho más que muchas palabras, vale mucho más que muchos mensajes motivacionales. Un encuentro con Jesús verdaderamente transforma la vida de cualquier persona que es expuesta a un momento de yo soy Jesús. Y muchas veces tenemos un entendimiento demasiado superficial de qué quiere decir que Jesús me encuentre.
Muchas veces tenemos un entendimiento como si Jesús, o tratamos a Jesús como si Jesús fuera el invitado y no el nuevo propietario de la casa. Salud. Muchas veces tenemos esta idea equivocada de que Jesús viene a nuestro corazón como a hospedarse en un Airbnb. Como si Jesús viniera, tocara la puerta. ¿Quién eres? Ah, Jesús, bienvenido, pásate. Aquí está mi corazón. Y Jesús entra y bueno, no quiero molestar mucho. Yo aquí me voy a sentar. Tú sigue tu vida. Y pues aquí estoy. Aquí voy a vivir yo. Y muchas veces creemos que Jesús viene a nuestro corazón de esa manera respetuosa, sin tocar nada, sin cambiar los muebles, sin modificar cómo vives tu vida. Pero Jesús, un encuentro, yo soy Jesús, es el tipo de encuentro que sucede en una persona y te manda al suelo y te deja ciego. Un encuentro yo soy Jesús no es un encuentro en el que Jesús nada más viene a sentarse a tomar el té en tu sala. Un encuentro yo soy Jesús te postra delante de Él y te mantiene ciego, expectante de recibir indicaciones del nuevo Señor que es propietario de tu corazón. Un encuentro del tipo yo soy Jesús es el que te dice: Saulo, se te dirá lo que debes hacer, espera instrucciones. Cuando Él te encuentra, cuando llega ese día que Él te encuentra, deja de ser solamente el Jesús está en mi corazón. Y es ese momento santo en el que no te queda hacer ninguna otra cosa más que decir: ¿quién eres, Señor? Es ese momento santo en el que te das cuenta que tu vida ha cambiado de dueño. Cuando Él te encuentra, simplemente lo sabes: Saulo nunca más volvió a ser el mismo. Cuando Él te encuentra, no hay manera de olvidar ese encuentro. No hay manera de olvidar ese momento santo en el que el Señor se encontró frente a ti y te dijo: yo soy Jesús, al que con tu vida resistes, al que con tu vida te opones, al que a lo mejor a través de tu religiosidad tratas de buscar, pero no lo estás encontrando, porque lo que necesitas no es más religión, necesitas un encuentro con el Dios vivo. Y aquí está Saulo, ve el cielo abierto, ve la gloria de Dios, y con el último, te lo voy a asegurar, con el último que Saulo pensaba encontrarse cuando los cielos se abrieron y el rostro resplandeciente de ese ser, la última persona que Saulo creía que iba a encontrarse en ese momento santo era Jesús. Era el último. Curiosamente, el último antes de Saulo de tener un encuentro, de ver Jesús con los cielos abiertos de pie frente a Él resplandeciente, fue Esteban, el que Saulo asesinó. Y aquí estaba Jesús, muy probablemente de pie delante de Saulo por la oración de un santo, Esteban, que dijo: Señor, no le tomes en cuenta a este su pecado. ¿Cuántas veces necesitamos ser aquellos que redimen el pecado de otros, en vez de enfrentarlo, en vez de juzgarlo, en vez de resistirlo? Porque la gente nos ofende, la gente nos lastima, y lo primero que hacemos es pedir un juicio. Pero Esteban lo primero que hizo fue pedir misericordia. Saulo pierde la visión, y no es interesante que cuando Saulo pierde la visión, Ananías recibe una visión. Saulo pierde la vista, pero en ese momento Dios ya está hablando con Ananías acerca de Saulo. Saulo pierde la visión y dice el verso 9 que permaneció ahí ciego 3 días sin comer ni beber. Y había un creyente, gracias a Dios porque había un Ananías. Gracias a Dios que había un humilde sirviente de Dios. Y quisiera que leyéramos la respuesta y la inmediata reacción de Ananías, porque están nosotros. Verso 10 dice: había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Le dijo: Ananías. Sí, Señor, respondió Ananías. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un tal Saulo, un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre de él para que recobre la vista.
Verso 13 dice: pero Señor, exclamó Ananías. Y no es cierto que nos movemos demasiado rápido del sí Señor al pero Señor como creyentes. No es cierto que es muy fácil decirle sí Señor en la comodidad. Es demasiado fácil decirle sí Señor hasta que Dios te envía a Saulo. Es demasiado fácil decir sí Señor, heme aquí, envía a mí, yo iré, siempre y cuando no sea con Saulo. Es demasiado fácil decir sí Señor hasta que Dios te manda a tocar el caos de alguien más. Es demasiado fácil decirle sí Señor hasta que Dios te incomoda cuando te da la siguiente instrucción. Y en ese momento podemos llegar a pensar: la vida cristiana sería muchísimo más fácil, Señor, si quitaras a la gente de en medio. La vida cristiana sería muchísimo más fácil de vivirla si no se tratara acerca de relacionarme con otros, de amar a otros, de preferir a otros. Y aquí está Ananías, inmediatamente escucha la voz de Dios y lo primero que le dice es sí Señor, porque es fácil decirle sí Señor a Dios en la iglesia. Es fácil decirle sí Señor cuando Patti está cantando en Jesús fuerte soy. Pero no es fácil decirle sí Señor cuando Dios te manda al caos de tocar a un Saulo. Y aquí está Dios llamando a su Ananías, porque la realidad de todo esto es que todos queremos decirle sí Señor cuando Dios te manda a Pablo. Cuando Dios te manda a alguien que ves y dices: este tiene potencial, este va a cambiar el mundo, este tiene un gran futuro por delante, hay que invertir en este. Pero cuando Dios te dice: no, no vas a Pablo, vas a Saulo, ¿cuál es la respuesta y la reacción que tenemos como iglesia, como creyentes, como individuos, cuando Dios te está diciendo: no, ve y toca, ven y pon tus manos sobre Saulo? Pero Señor, exclamó Ananías. Verso 13 dice: he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Dios, te estás equivocando. A lo mejor no te dieron el currículum de este cuate. Es un matón, es un sicario, es un asesino. Se te fue el rollo. O sea, ¿cómo me estás mandando a mí? Soy Ananías. Además tiene autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre, Señor. Y ¿sabes qué? Escuchamos demasiado y hablamos demasiado con otra gente acerca de gente. Tenemos muchas conversaciones y muchas opiniones de personas con otras personas. Se llama chisme. Pero Dios nos está invitando a tener conversaciones con Él acerca de la gente. Porque es muy diferente cuando yo voy y hablo con la gente acerca de la gente, y cuando hablo con él acerca de ella, y cuando hablo con ella acerca de él, y cuando tengo conversaciones entre la gente con la gente y opino y escucho lo que la gente dice, como Ananías estaba escuchando acerca de Saulo. Pero cuando Dios quiere hablarnos, quiere que escuchemos la opinión y aquello que él tiene que decir acerca de Saulo. Porque la opinión de Dios siempre es diferente a la de los hombres. Escuchar a Dios hablar de alguien cambia mi perspectiva y me deja ver el oro en las personas. Fíjate lo que dice Dios acerca de Saulo. Verso 15 dice: el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. Porque cuando Dios habla el destino acerca de alguien, se modifica nuestra perspectiva, nuestra opinión, y podemos ver a esa persona a través de los ojos de Jesús, y podemos ver el oro que Dios está viendo en él o en ella. Se modifica nuestra opinión. Ahora, lo interesante de todo esto es que Dios pudo haberle hablado a Saulo acerca de Saulo. Dios habla con Ananías acerca de Saulo y no con Saulo. ¿No te llama la atención esto? Es decir, ¿por qué Dios se toma la molestia de, en vez de en ese momento santo darle instrucciones a Saulo, darle su llamado, comisionarlo y hablarle su destino? Dios escoge hablar a espaldas de Saulo con un Ananías y habla con él acerca de su destino, acerca de su propósito, acerca de su llamado, y no directamente con Saulo. ¿Te has puesto a pensar esto? Dios pudo haber tenido la conversación directamente, pero no. Dios escoge un Ananías siempre para ir con un Saulo. Déjame decirlo de esta manera: a Dios le encanta hablar acerca de ti a tus espaldas.
A Dios le encanta hablar con otros acerca de ti. Dios sabía que Saulo iba a necesitar una familia. Dios sabía que Saulo nunca se iba a convertir en Pablo sin su Ananías. Porque Dios nos ha diseñado y nos ha invitado y nos ha hecho habitar en familia. Y aquí está este Ananías que recibe y escucha acerca del destino de Dios para la vida de Saulo, acerca de las promesas, acerca de lo que Dios va a hacer a través de su vida. Aquí está este momento. Y es muy posible, déjame decirlo de esta forma, cuando Dios está por moverse en tu vida, frecuentemente va a hablar con otros acerca de ti. Dios sabe que Saulo va a necesitar una familia, personas con las cuales hacer vida y con las cuales caminar. Dios sabe que todo Saulo necesita un Ananías para sacar el Pablo que lleva dentro. Pero déjeme decirlo de esta manera: si vamos a ser una familia que vea a los Saulos convertirse en Pablos, tendremos que dejar de escuchar lo que la gente dice de otra gente para escuchar lo que Dios dice de la gente. Y este momento tan hermoso y tan significativo, que creo que Dios nos está llamando y nos está moviendo hacia Él. Verso 17 dice que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo. La belleza de esto es que Ananías no le dijo hermano una vez que se convirtió en Pablo. Ananías fue el primero que le llamó familia a aquel que era un despreciable asesino, aquel que era el enemigo público número 1 de la iglesia de Jesús. Le llamó hermano Saulo. No enemigo, no asesino. Porque déjame decirlo de esta manera: si tú eres Saulo hoy, la opinión que Dios tiene acerca de ti es la única opinión que importa. Ya es tiempo de soltar la vergüenza del pasado y las opiniones que han definido tu vida antes del día de hoy. Muchas veces como creyentes venimos a Jesús, practicamos una nueva religión, una nueva cultura cristiana, un nuevo estilo de vida cristiana, pero estamos esperando ese encuentro. Estamos esperando ese momento de familia, ese Ananías que nos toque y ponga la mano sobre nosotros y decir: Dios tiene sobre ti un destino, una esperanza. Y estoy aquí no solamente voy a orar por ti desde mi casa, porque gloria a Dios por los que oramos desde nuestra habitación, por aquellos que odiamos, ¿verdad? Dios te bendiga, pero jamás te voy a tocar. Pero aquí tenemos un Ananías suficientemente valiente para ir a tocar a Saulo y para decirle: Saulo, escucha lo que Dios opina acerca de ti. Escucha lo que Dios está haciendo. Y aquí te quiero decir: aquí está, Saulo, esto es lo que Dios dice. Tú eres mi hermano y sobre ti pongo mis manos. Porque con todo mi corazón lo creo, y que Dios está trayendo de regreso a los profetas a la iglesia local. Dios está redimiendo el don profético que por muchas veces fue mal utilizado, fue abusado, pero la escritura es clara: Dios está trayendo de regreso a los profetas a la casa. Déjame decirte en qué sentido lo estoy diciendo. 1 Corintios 4:3 dice que el amor sea su meta más alta, pero también deseen las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Te voy a decir por qué es mi opinión que dice esto Pablo: porque la profecía es aquello que te permite amar mejor a las personas. Si alguien tiene capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. Verso 3 dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Porque es precisamente el llamamiento del profeta: venir a la comunidad del Espíritu a fortalecer, a animar, a consolar, no a poner el dedo sobre alguien, no a desanimar, no a condenar. No, el profeta del Nuevo Testamento está llamado por Dios a fortalecer el cuerpo, a animar el cuerpo, a consolar el cuerpo. Y estoy seguro que en nuestra casa Dios está llamando de regreso a los profetas.
Dios está llamando de regreso a sus hijas e hijas a cumplir la promesa de Joel, que dice que en los últimos tiempos sus hijos y sus hijas profetizarán. Y creo con todo mi corazón que Dios nos está llamando a ser profetas que fortalecen, animan y consuelan. Porque qué fácil es alzar las manos en la iglesia, pero no poner las manos sobre Saulo. Es tiempo de dejarnos usar por Dios para hacer voces de bendición, que hablan destino y que hablan esperanza sobre la vida de otros. Tenemos que ser valientes y romper nuestro confort, romper nuestro temor e ir a acercarnos, aproximarnos a otros y poner las manos sobre de ellos, porque algo poderoso sucede cuando tocamos a alguien. En la Biblia todo el tiempo vemos la bendición de los padres sobre los hijos, tocándolos y bendiciéndolos y declarando las promesas de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuándo es la última vez que tocamos a nuestros hijos y dijimos: tienes un futuro y una esperanza, vas a ser un hombre conforme al corazón de Dios, una señorita conforme al corazón de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tocamos a nuestros hijos para imponer el sello de la bendición de Dios sobre ellos? ¿Cuándo fue la última vez que tocamos nuestro matrimonio y dijimos: en esta casa vamos a servir al Señor todos los días de nuestra vida? Declaramos un destino eterno en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos fortaleza y vida y esperanza, aquello que el enemigo quiere robar y arrebatar? ¿Cuál es el Saulo que Dios te está robando y que Dios te está llamando a redimir, poniendo tus manos sobre de ello? ¿Cuál es la vida que Dios te está llamando a tocar y bendecir? Quisiera que hoy termináramos bendiciéndonos unos a otros, porque si no lo hacemos en la iglesia, ¿cómo lo vamos a hacer en la ciudad? ¿Cómo lo vamos a hacer allá afuera cuando Dios te llame con Saulo de tu gimnasio, de tu escuela? ¿Cómo lo vamos a hacer si no lo hacemos en la familia de Dios? ¿Por qué no nos ponemos de pie?